Muy buenos días, amada iglesia. Espero en el Señor que todos se encuentren muy bien. Quiero pedirles que por favor me acompañen a la palabra de Dios. En el libro de Hechos, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Recuerden, el texto está en pantalla, pero es bueno que cada uno en la escritura puedan seguir la lectura de ella. Y así dice nuestro grandioso y poderoso Dios a través de su palabra. En aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenad, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Esa es la palabra de nuestro Dios. Nos encontramos en un texto muy conocido por la mayoría de ustedes. La mayoría de los creyentes conocen este texto y es utilizado por lo general en la ordenación de un diácono, en la elección de diáconos para la iglesia. Pero este texto tiene mucho más que un propósito de mostrar cómo se eligen o cómo se ordenan los diáconos, los servidores dentro de una iglesia local. Ahora, mi intención no es enseñar nada nuevo. Enseñaré con el favor de Dios lo que la Escritura nos muestra. Pero debemos no solamente ver de que aquí no hay nada nuevo, sino que a través de un texto muy conocido debemos tener presente de que no nos acostumbremos a la palabra de Dios y cuando pasemos por ciertos pasajes. Creo que el volumen está un poco alto, lo estoy sintiendo un poquito alto, me lo bajan por favor, gracias. Que no nos acostumbremos cuando pasamos por textos que ya conocemos, no nos acostumbremos a ellos y verlos como parte del paisaje, parte del día cotidiano de una lectura y de un devocional, y que estemos de pronto cayendo en el error de perder el asombro de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hoy quiero motivarlos, mis amados hermanos, a que continuemos cultivando el asombro por lo que Dios hace a través de la palabra en medio de su pueblo para edificar a su iglesia. Nunca perdamos el asombro del obrar de Dios cumpliendo sus promesas, y escucha bien, a pesar de nosotros. Dios cumpliendo sus promesas a pesar de nosotros. Eso debe llevarnos a asombrarnos. Y de manera particular, en este texto
o más bien en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, viendo a Dios cumpliendo sus promesas de una forma muy práctica. De una forma práctica vemos cómo Dios cumple sus promesas. Es más, hay quienes dicen que el libro de Hechos no debería llevar el nombre de Hechos de los Apóstoles, sino más bien los hechos del Espíritu de Dios. Es Dios obrando a través de sus apóstoles, es Dios obrando a través de su iglesia, es Dios obrando a través de nosotros. Ahora, ¿qué está cumpliendo el Señor aquí en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7? Bueno, está cumpliendo una promesa que tiene como contexto Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Acompáñame allí rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19. Allí hay una promesa de parte del Señor Jesucristo. Y lo que vemos en Hechos 6 es el cumplimiento de esa promesa por parte del mismo Señor Jesucristo. Dice Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro. El contexto de Mateo 16 es la declaración del apóstol Pedro, que dice el texto, habló en nombre de los otros apóstoles, de los otros discípulos, dando respuesta a la pregunta que el Señor les hace: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice: bien has dicho, pero eso no te lo reveló carne ni sangre. No fuiste tú, no fue tu intelecto el que te llevó a esa conclusión. Es una revelación especial que viene de lo alto. Y sobre esa declaración de Pedro, no solamente en representación de los 12, sino también en representación de toda la iglesia de todos los tiempos, el Señor dice: sobre esa declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No a Pedro, sino a la iglesia. La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, no Pedro, no los apóstoles, no los pastores, la iglesia, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos la eclesiología, el principio o los principios eclesiológicos de una iglesia compuesta por miembros y oficiales, miembros, diáconos y pastores. Eso es una iglesia local en acción, practicando la eclesiología. Y de manera particular, cuando avanzamos a Mateo 18, vemos la parte de la disciplina eclesiástica. Pero lo que hoy nos reúne y el texto en el que nos concentramos, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, nos muestra esa iglesia activa. No una iglesia pasiva, sino una iglesia operando para edificar y cumpliendo la promesa que el Señor Jesucristo hizo, que iba a edificar su iglesia a través de nosotros. Ahora encontramos en Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, encontramos un problema. Un problema. Hay un problema que ya trae la iglesia, y digamos que es un buen problema. La iglesia ya trae un buen problema, y ahora se presenta un problema particular en medio de ese buen problema. ¿Cuál es el buen problema? Bueno, que la iglesia está creciendo. ¿Y por qué digo que es un buen problema? Porque a todos nos gusta el crecimiento. Decir de que la reforma, buscamos iglesias pequeñas, fáciles de gobernar, fáciles de administrar,
Bueno, eso no se ve en la Escritura y especialmente en este texto. Vemos que el texto nos está mostrando que en aquellos días se multiplicaba el número de los discípulos. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo. Pasaron de ser aproximadamente 200 personas a ser miles de personas. Una iglesia en crecimiento. Y como todo crecimiento, trae sus problemas, trae sus retos. Alguien dijo alguna vez, refiriéndose al crecimiento de los seres humanos, alguien dijo, crecer duele. Y verdaderamente crecer duele. Un niño no se preocupa por las responsabilidades de su hogar, pero cuando comienza a crecer, comienza a preocuparse por sus propias responsabilidades y ahora cuando ya es adulto y trabaja, ya ha crecido, entonces también debe preocuparse por las responsabilidades de su hogar. Bueno, en la iglesia ocurre algo parecido. Mientras más miembros, mientras más discípulos de Cristo, esto va a traer más problemas, más oportunidades, porque no debemos ver el problema como algo negativo. Por eso les hablo de un buen problema. Los problemas no siempre son un tema para verlos desde la parte negativa. Los problemas son una oportunidad para seguir creciendo y de manera particular, como nos muestra el texto, para seguir edificando la iglesia del Señor. Y es que esa es la forma como Dios edifica su iglesia, con problemas externos y problemas internos. Tensiones externas, el mundo atacando a la iglesia. La iglesia con sus problemas internos, solucionándolos, como los vamos a ver a continuación, para una expansión, para un crecimiento, y de esa forma el reino de Dios avanza. En resumen, Dios utiliza los problemas como un catalizador para que su reino avance. Dios utiliza los problemas como un catalizador para que su reino avance aquí en la tierra. Así que no veamos los problemas como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer. El título que le he dado a la enseñanza de esta mañana es Edificando la Iglesia de Cristo. Y miren que la primera palabra es edificando. Y esto nos incluye a nosotros. Sí, Cristo está cumpliendo su promesa, pero nos está usando a nosotros para el cumplimiento de ella. Todos participamos en la edificación de la iglesia de Cristo. 3 sencillos encabezados para desarrollar esta predicación en esta mañana. 3 sencillas palabras: problema, solución, resultados. Problema, versículos 1 y 2, solución, versículos 3 al 6, resultados, versículo 7. ¿Cuál es el problema que se presenta allí? Aparte del buen problema de que hay un número grande de discípulos, bueno, miren el problema como es descrito en el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 nos dice que hubo murmuración de los helenistas, los griegos. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta por hebreos y por griegos. Los helenistas son los griegos. Y los griegos, dentro de esa segmentación de la iglesia de Jerusalén, los griegos o los helenistas tenían una gran tensión contra los hebreos. Y es que sus viudas, las viudas de los griegos o los helenistas, como dice el texto, estaban siendo desatendidas. Recordemos que el Señor desde el Antiguo Testamento ha estipuló de que las viudas y los más necesitados debían ser atendidos por la iglesia. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, allí encontramos el mandato. No voy a ir al texto por temas de tiempo, pero para que tomen nota, allá en Deuteronomio 6, 12, el Señor da el mandato de cuidar a los huérfanos, de cuidar a los más necesitados, y dentro de ellos estaban las viudas.
El capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 19, Dios da una advertencia de maldición a quienes torcieren el derecho de estos necesitados, incluyendo las viudas. Es decir, si la iglesia desatendía la necesidad de las viudas, se exponía bajo maldición por parte de Dios. Así que el problema no era cualquier problema, pero realmente este problema no era tan grave como el problema que iba a evidenciar. Ahora, antes de continuar, recordemos siempre, mis hermanos, que cuando hay preferencias, como estaba ocurriendo allí en Jerusalén, cuando hay preferencias dentro de la iglesia, dentro de la congregación, siempre se va a terminar en problemas de relación. Cuando hay preferencias en la congregación, siempre se termina con problemas de relación. Y eso es lo que estaba sucediendo allí. La relación entre los discípulos, entre la congregación en Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, la relación estaba tensa. Los unos atendían a los suyos y estaban descuidando a los de la otra línea. Los hebreos, teniendo preferencia con los hebreos, descuidando a las viudas de los griegos. Ahora, ese es un problema cotidiano, pero a través de ese problema cotidiano, Dios revela un problema espiritual. Y aquí es donde está el centro del texto y de la enseñanza. Este problema cotidiano de desatender a las viudas iba a revelar un problema mucho más importante dentro de la iglesia de Jerusalén, y era el problema espiritual. Miren lo que dice el versículo 2. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, y miren el problema espiritual: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El problema no era tanto el descuido con las viudas. El problema no era tanto la preferencia de las viudas de los hebreos y descuidar a las viudas de los griegos. Ese no era tanto el problema. El problema es que se estaba a punto de descuidar la oración y la palabra de Dios. Ese es el verdadero problema. Servir a las mesas es importante y lo vamos a ver en la solución. Pero que se descuide la oración, como lo dice el versículo 4 a continuación, de que se descuide la oración y que se descuide la predicación de la palabra, ese sí es un problema. Ahora, vemos allí una multitud, un buen problema, una iglesia creciendo. Hechos capítulo 2, versículo 5 en adelante nos muestra que después de Pentecostés, allí muchas personas vinieron a Cristo, confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. En Jerusalén comenzaron las personas a conocer del verdadero evangelio. Hechos capítulo 4, versículo 4 nos dice que el número de convertidos y de personas que acudían allí a la iglesia en Jerusalén era más de 5,000. Porque Hechos 4:5 nos dice de que los varones, solo los varones, se contaban 5,000. Si hablamos de sus esposas, si hablamos de sus hijos, estamos hablando de una mega iglesia en crecimiento allí en Jerusalén. El capítulo 5 nos muestra cómo Dios disciplina, purifica la iglesia, y ahora en el versículo 6 se nos muestra este problema, que hay que atender a las viudas, pero la oración y la predicación de la palabra de Dios se estaba poniendo en riesgo. ¿Cuál solución entonces da Dios a través de los apóstoles como líderes de la iglesia en Jerusalén? ¿Qué solución da el Señor? Bueno, miren la sabiduría que viene de lo alto
como oraba ahorita nuestro hermano Carlos, esa sabiduría que viene de lo alto es la que necesitamos para solucionar cualquier problema en la iglesia. Versículo 3, buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu y de la sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Aquí hay sabiduría, porque la mayoría de los líderes no obramos de esta manera, y eso nos incluye a nosotros los pastores. Muchas veces como pastores queremos dar la solución y ser la solución, descuidando otras responsabilidades mayores. Y por eso aquí hay sabiduría. Los apóstoles dicen, bueno, no es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios. No es justo que nosotros abandonemos la oración. Ahora un problema, miren bien la sabiduría de Dios, cómo nos abarca a todos para encontrar la solución. Los apóstoles lo que hacen es, bueno, ustedes plantearon el problema, ustedes den la solución. Ustedes plantearon la dificultad, entonces de ustedes va a salir la solución. Nosotros como líderes no podemos suplir esa necesidad de atender a las viudas. Nosotros tenemos otra responsabilidad. Vamos a buscar solución, pero la solución está dentro de ustedes. ¿Ven la sabiduría y ven la forma como Dios edifica la iglesia? De paso, y de una vez estoy haciendo aplicaciones. Recuerden que yo no dejo las aplicaciones para el final. Aquí hay una aplicación bien importante, iglesia. Y es que si traes un problema a los líderes, trae la solución. Es más, si traes un problema, tú disponte a ser parte de la solución. Como líderes, nosotros no somos los que siempre tenemos que dar soluciones. Nosotros atendemos el problema. Oramos al Señor para que nos ayude a dar soluciones asertivas. Pero tú, iglesia, te tienes que disponer a ser parte de la solución. Debería existir la condición de que si no traes la solución, no traigas el problema. Eso es lo que estamos viendo aquí en Hechos. Ustedes elijan a 7 varones con estas características. Y repito, no me voy a quedar mucho en este versículo porque es el que se utiliza para el tema del oficio diaconal y nos muestra esas características especiales de estos hombres y que de paso tenemos que ver de que no es solamente el querer, sino también el tener la calificación para cumplir y suplir estas necesidades. No me voy a detener mucho acá, porque ese no es el tema que quiero desarrollar. Aquí lo que tenemos que ver es esa sabiduría de Dios guiando a los apóstoles, guiando a los líderes a dar solución, pero la solución está dentro de la iglesia. De esa forma, versículo 4, los apóstoles entonces van a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios, que es el problema real y es el problema más importante. Ahora, ellos lideran, los apóstoles lideran la solución, buscan la solución dentro de la iglesia y a la iglesia les agradó esa propuesta, versículo 5, y agradó la propuesta a toda la multitud. Y miren los hombres que eligen. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos 7 varones, miren la sabiduría de Dios. Estos 7 varones pertenecían a el segmento de la iglesia, por hablar en términos demográficos. Ese segmento griego fueron los que presentaron la solución. Estos 7 varones eran griegos. Repito, ustedes trajeron el problema, versículo 1, la murmuración, un pecado dentro de la iglesia. Ustedes presentan a través de un pecado, la murmuración,
ustedes den la solución. Y de ellos salió la solución. Aquí están 7 varones griegos que atendieron la mesa de las viudas de ellos. El versículo 6 nos dice que ellos fueron presentados delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Un claro ejercicio de la eclesiología, la iglesia participativa. Eso es lo que nosotros creemos como reformados, bautistas. Nosotros creemos en un gobierno de la iglesia donde la iglesia está involucrada a elegir sus oficiales, a elegir los líderes. La iglesia se involucra, es la iglesia la que los eligió. Son los apóstoles los que confirmaron esa elección. Una iglesia participativa en un ejercicio correcto de la eclesiología. Pero lo que más me impacta y lo que más nos debe impactar del texto es el versículo 7. ¿Recuerdan cuál era el problema? Las viudas desatendidas, pero eso mostraba un problema mayor. El descuido de la oración por parte de los líderes y el descuido de la predicación. Viene la solución. Y es por eso que les digo que el problema no era tanto la desatención de las viudas. Ese problema cotidiano reflejó uno mucho más grande. Y cuando Dios da la solución por medio de la iglesia y sus líderes, entonces viene la bendición. Aquí está el resultado, que es la parte más importante de este texto. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía. ¿Ven la solución ahí al problema espiritual? ¿Qué era verdaderamente el problema? Las viudas estaban desatendidas, pero la palabra de Dios comenzaba a menguar. Los discípulos de Cristo no estaban siendo discipulados a través de la predicación fiel de la palabra, porque este problema cotidiano estaba desenfocando a la iglesia. Sí, el problema cotidiano fue solucionado. Allí están los 7 varones escogidos para atender la mesa de las viudas griegas. El problema fue solucionado, pero la bendición de parte de Dios sobrepasa ese problema cotidiano, porque la palabra de Dios comenzó a crecer. Es más, 2 de estos varones, al menos lo que nos registra la escritura, en el mismo libro de Hechos, vemos de que 2 de esos varones no se limitaron solamente a servir la mesa. Esteban predicó el evangelio, Felipe predicó el evangelio. Crecía la palabra de Dios. Y miren, una iglesia con un buen problema, el crecimiento numérico, Dios le añade más discípulos. Y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Dios añadía más discípulos. ¿Pero por qué? ¿Porque las viudas de los griegos fueron atendidas? No. Porque la palabra de Dios crecía. Porque el evangelio de Cristo era predicado. Porque sus líderes atendieron su llamado, que es predicar el evangelio de Cristo, que es predicar la palabra de Dios, que es orar por la iglesia, que es orar por el lugar donde se encuentra la iglesia, para que los hermanos que están allá afuera perdidos encuentren su casa. Orar por las necesidades de cada uno de los miembros de la iglesia. Ese es su llamado. El llamado de los líderes, especialmente de los pastores. Nuestro llamado no es simplemente atender problemas cotidianos. Nuestro principal llamado es predicar la palabra de Dios. Y Dios bendice eso. Y miren cómo lo bendice. La palabra de Dios creciendo. Los discípulos de Dios, los discípulos de Cristo, llegando a la iglesia de Cristo. Incluyendo a los religiosos, judíos.
que estaban allí en Jerusalén fueron persuadidos por la predicación fiel de la palabra. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, esto es lo que nos debe asombrar. Que se atienda a la necesidad cotidiana de la iglesia, eso está bien, es necesario y hay que hacerlo. Pero hay personas que deben estar encargadas para hacerlo. Traes el problema, trae la solución y tú sé parte de la solución. Y ese problema cotidiano se va a solucionar. Pero desde el púlpito hay un problema mayor que debemos atender y que ustedes como iglesia deben tener siempre presente, que no falte en este lugar: la oración y la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que prima. Y eso es lo verdaderamente importante. Y cuando hacemos eso, Dios bendice. Dios bendice, da más crecimiento. El número de discípulos aumenta. Porque Dios bendice el orden, pero mayor aún, Dios bendice la obediencia. Y Dios bendice una iglesia que está enfocada en lo que tiene que estar enfocado. Hermanos, como iglesia, nuestro llamado no es a impactar la sociedad con obras sociales. Aunque las obras sociales son buenas, pero ese no es nuestro llamado como iglesia. Como iglesia nosotros no estamos llamados a impactar la sociedad con activismos, con actividades pragmáticas del mundo, con eventos, con teatro, con música. Ese no es nuestro llamado. Miren, hermanos, como pastores recibimos murmuraciones como estas, quejas de parte de la iglesia. Porque la iglesia no hace un evento, porque la iglesia no tiene esto, porque la iglesia no tiene el ministerio de esto, porque la iglesia no tiene el ministerio de jóvenes, de damas, de adultos, de matrimonios. Ministerios. Porque la iglesia no hace esto, porque la iglesia deja de hacer esto, porque no salimos a hacer una campaña al parque. No estoy diciendo de que eso sea malo. No estoy diciendo que no. Pero si la iglesia no tiene los varones que van a liderar esas necesidades o problemas cotidianos, entonces esa no es una necesidad para la iglesia. Porque el enfoque de la iglesia es este: orar y predicar la palabra de Dios. Es más, pretender que esas otras cosas que son buenas van a suplir lo que la Escritura nos dice que debemos enfocarnos en orar y predicar la palabra de Dios, entonces eso es un acto de incredulidad, es un acto de falta de fe, porque no estamos creyendo de que para Dios es suficiente y la forma como edifica su iglesia es a través de la oración y la predicación de la palabra de Dios. Buscar cualquier otra actividad diferente a esta o que lleve a descuidar esta es un acto de incredulidad delante de Dios, porque creemos que la palabra predicada no es suficiente, porque creemos que la oración no tiene el poder que Dios dice en su palabra que ella tiene. Recuerda, hermanos, es Cristo edificando su iglesia. Su iglesia no es nuestra iglesia. No es la iglesia del pastor Jeffrey. No es la iglesia de los pastores de Medellín. Es la iglesia de Cristo. Y Cristo prometió, Mateo 16, Cristo prometió edificar su iglesia. Y Él lo está haciendo. Lo está haciendo
con nosotros, a través de nosotros, en medio de los problemas y a pesar de nosotros. El avance del reino de Dios es imparable. Pero aquí viene algo que quiero preguntarte esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo quiero preguntarte algo. ¿Estás haciendo parte de las soluciones de los problemas cotidianos en la iglesia? ¿Estás haciendo parte de la solución del problema principal y el enfoque principal de la iglesia, que es orar y compartir el evangelio allá afuera? Nuestra labor como pastores primariamente es aquí, en el púlpito. Este es nuestro llamado, a cuidar las ovejas de Cristo. Pero como iglesia, toda la iglesia tenemos el llamado de predicar su palabra, así como Esteban y Felipe, que no se limitaron solamente a la iglesia. Como iglesia, ¿estás preocupado? ¿Estás preocupada, mi hermana, para que la palabra de Dios crezca? Y para que los hermanos, tus hermanos que están allá afuera perdidos, regresen a la casa de Dios. O más bien, vengan porque nunca han estado, para que vengan a la casa de Dios y encuentren la paz que hoy tienes tú, la seguridad que hoy tienes tú, en este lugar donde se predica fielmente la palabra de Dios. ¿Hay preocupación en ti por ello? ¿O simplemente estás preocupado por murmurar y hacer de los problemas cotidianos como si fueran los problemas más importantes? ¿Y qué me dices de tu vida personal? Porque es que la iglesia se compone de miembros activos que en sus hogares tienen una función y en que en sus vidas personales tienen unas responsabilidades. Recuerda lo que el texto nos muestra. Un problema cotidiano siempre va a mostrar un problema espiritual y que verdaderamente es importante. Pregunto, ¿cuántos problemas tienes hoy, en este momento, en tu vida, en tu hogar? Yo creería que muchos, ¿verdad? La mayoría de nosotros tenemos problemas. ¿Te has puesto a pensar si, al igual de lo que ocurrió allí en Jerusalén en el primer siglo, con la iglesia del Señor Jesucristo, no puede estar sucediendo también en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio? Que tienes problemas cotidianos. Tu esposa, tus hijos desatendidos porque tienes mucho trabajo, porque tienes muchas dificultades de salud, qué sé yo. Y hay problemas cotidianos que son importantes, repito, son importantes. Pero ¿no te has puesto a meditar y a la luz de lo que hoy se predicó en esta mañana o que estoy predicando en esta mañana, no te has puesto a pensar si esos problemas cotidianos que tienes en tu vida no están queriendo mostrarte un problema espiritual mayor y de verdadera importancia? ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo con la iglesia? ¿Cómo está tu tiempo con tu familia? ¿No será que, al igual que lo que estaba sucediendo y estaba a punto de llevar a un problema mayor la iglesia de Jerusalén, es lo que está sucediendo en tu vida? Que estás enfocado en problemas cotidianos y no te estás enfocando en tu principal problema, que es el descuido de la oración y de la lectura y del estudio de la palabra de Dios. Y como lo dije en la escuela bíblica esta mañana, ¿no será que has perdido el tiempo de deleite con tu Señor?
por estar enfocado en los problemas cotidianos. Esta es la parte práctica que encontramos en este texto. Por eso les decía al principio, no es solamente la elección y la ordenación de servidores, diáconos en la iglesia local. Aquí hay cosas mucho más. Bueno, todo es importante, pero también aquí hay cosas importantes para tu vida. No solamente para la vida eclesial, no solamente para la vida de la iglesia, primeramente es para tu vida personal. Porque es que tú eres el que forma y construye y edifica esta iglesia de Cristo. Tú eres una piedra viviente. Y si tú no estás bien, la iglesia no va a estar bien. ¿Cómo estás en esa necesidad primaria de deleitarte con tu Señor? Para que tu vida sea edificada, tu hogar sea edificado, la iglesia de Cristo sea edificada. ¿Cómo estás en eso? Yo sé que la mayoría estamos fallando. Yo lo sé, mis hermanos, a mí me pasa. No crean que yo estoy superior a ustedes. A mí me pasa. Pero ¿cuál es la solución? Bueno, a la luz del texto, buscar soluciones rápidas a los problemas cotidianos, pero especialmente a no descuidar las otras obligaciones y prioridades que tenemos en nuestras vidas frente a la relación con Cristo. Tenemos que buscar soluciones rápidas, así como ocurrió aquí en Hechos. La solución fue rápida. La solución vino de la iglesia y se solucionó rápido. Y eso permitió que la iglesia continuara creciendo. Bueno, en tu vida tienes que buscar soluciones rápidas a esos problemas cotidianos. ¿Por qué te quedas ahí arrullando esos problemas donde ya Dios te dio la solución? Si el problema es relacional con tu esposa, pues soluciona ese problema. Fortalece la relación con tu esposa. Ya Dios te lo dice, tú no necesitas una revelación especial. Ya Dios te lo dijo. Efesios capítulo 4 le dice claramente a los maridos, amen a sus esposas. Esa es la solución. Si es con la esposa, la solución también está allí. Mujeres, sujétense en amor a sus esposos. Y el problema relacional que es cotidiano, se soluciona y comenzarán a crecer espiritualmente. Si el problema es con sus hijos, es lo mismo. Eduquen a sus hijos en el temor de Jehová. Disciplínenlos como dice la Escritura. Pero háganlo de tal manera de que sus hijos no se desanimen. Especialmente amar al Señor. Háganlo siempre con amor. Hijos, obedezcan a sus padres y hónrenlos. Un mandato que tiene bendición y todo lo que hagas será prosperado, dice la Escritura. ¿Qué problema hay para darle solución a esto? Obediencia y nada más. Amigo, amiga, si en esta mañana tú no conoces a Cristo, tus problemas cotidianos te están llevando a que veas y entiendas y comprendas y aceptes que tu problema mayor es que estás en enemistad con Cristo. Por eso son tus problemas en esta mañana, porque estás en enemistad con Cristo. Y eso es lo que tienes que solucionar primero. Y hoy el Señor te ha hablado de que Él da la solución. Él es la solución. Pero tú debes creer. Se solucionan los problemas cotidianos y solucionamos el problema espiritual. Y crecemos espiritualmente. Y la iglesia crece. El evangelio de Cristo es proclamado y su reino avanza imparablemente. ¿No quieren eso, iglesia? ¿No quieren eso? La solución es fácil.
Confiemos en el Señor que está edificando la iglesia a través de nosotros. Veamos los problemas como oportunidades para crecer en todos los aspectos, pero principalmente, mis hermanos, enfoquémonos en lo que el Señor nos llamó a hacer. Oración, predicación de la palabra para que su reino avance. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias te damos por esta exhortación. Te suplicamos que nos ayudes en nuestras muchas debilidades, que nos perdones de nuestros muchos pecados, que nos ayudes, Señor, a no enfocarnos solamente en los problemas cotidianos, sino enfocarnos en los problemas espirituales. Y como tú nos enseñabas, gran parte de la solución a esos problemas cotidianos están en nuestras manos. Tú ya nos has dado la solución. En la iglesia debemos ser parte de la solución más que el problema. Y en nuestras vidas cotidianas, la solución está en ti, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer, que es lo que verdaderamente nos falta, la obediencia a ti. Bendice esta amada iglesia en esta localidad de Barbosa. Permítele, Señor, a enfocarse en lo que verdaderamente es importante para que impacte en este lugar con tu palabra, con tu evangelio, con tu Hijo, con Jesucristo.